esa dificultad de comprender sería el mundo mismo, y durante los años tempranos de la infancia, nos aferramos a lo que vamos construyendo, entonces va teniendo rigidez eso que vamos construyendo y nos vamos aferrando cada vez más. Entonces se vuelve idiosincrático, una característica, estereotipado, mis recursos, mis patrones, mis intereses, mis patrones de comportamiento, estereotipado y por tanto repetitivo. Hasta acá tenemos cómo empieza, ¿no? Y cómo sigue vigente hoy estas características, incluso hoy que el autismo está subsumido en un cuadro más general, que es, y el único que existe como criterio diagnóstico, que es el TEA, trastorno del espectro autista. Piensen ustedes siempre, y síganme en esto, se los doy como recomendación, el autismo sigue siendo el centro gravitacional de ese campo más amplio que es el trastorno del espectro autista. Primero por el nombre, y segundo porque si ustedes eh, van al manual diagnóstico que se llama DSM, y en su versión quinta, el DSM-5, donde aparece esta idea del trastorno del espectro autista, y leen la caracterización diagnóstica, se parece con detalles de reorganización en estos tres ejes, en lo que era en el manual anterior, el DSM-4, o la cuarta versión del DSM, el manual diagnóstico que más se comparte a nivel mundial, por las diferentes especialidades. Ahí aparecen las características del autismo y todas ellas, las características que definen el autismo en el DSM-4, todas ellas están incluidas en la caracterización del trastorno del espectro autista, TEA, en el DSM-5. Entonces, esto nos da la idea del peso específico, el centro gravitacional que tiene durante estos últimos 70 años largos el autismo hasta llegar a la concepción contemporánea del trastorno del espectro autista. A ver, creo que tengo el mismo comentario de antes. Hasta acá la caracterización de inicio. Después vienen algunos hitos en la historia, como Asperger con lo que hoy se llama el trastorno de Asperger, Rett con el síndrome de Rett, Heller con el trastorno desintegrativo de la infancia, y aparece, nosotros en los cursos hablamos de como hitos o pasos en la historia que tienen que ver, por un lado, una primera interpretación del autismo ligada al psicoanálisis, que fue un desencuentro, ¿no? Realmente un encuentro muy desafortunado, más o menos esperable para la época, ¿no? El psicoanálisis era para la psicología el punto de vista hegemónico, oficial, ¿no? Lo que todo lo acaparaba, ¿no? Para pensar problemas psicológicos, una agenda relacionada con la psiquiatría por un lado, la neurología por el otro, y el autismo se colocaba un poco en ese triángulo donde interesaba un poco a la psiquiatría, a la neurología de la época, ¿no? Y a la psicología psicoanalítica. Ahí empieza un primer error que es que todavía cada vez menos, ¿no? Pero, y mucho menos si contemplamos no solamente nuestra región, sino el mundo, ¿no? En general, empieza el punto de vista del psicoanálisis, que con la pobreza de los recursos que tenía para pensar un campo tan diferente a sus problemas como era el del autismo, colocó equivocadamente al autismo dentro del campo de las psicosis infantiles, ¿no? Esto generó muchos desencuentros y perjuicios. Por un lado, la ineficacia de los tratamientos, muchos chicos eran institucionalizados, ¿no? Había mucho de ensayo y error, ¿no? Y la teoría iba por un lado y la práctica iba como ensayando, ¿no? Un poco de manera infundada, ¿no? Estrategias, casi todas ellas que resultaron en muy poco y en muchos perjuicios. Uno de ellos que históricamente es conocido es la culpabilización de los padres, porque el psicoanálisis se vio obligado a pensar en las relaciones tempranas, qué responsabilidad podía haber en las primeras relaciones, ¿no? Los padres en la condición de posibilidad del autismo. Todo esto, ¿por qué me detuve un minuto en esto? Donde, cuando el mundo ya lo dejó atrás, ¿no? Porque todo esto generó un debate. Yo les dije, el otro campo de interés era la neurología, y fue la neurología el campo que dio el puntapié inicial, pero no el último. Esto lo digo porque hoy hay como una propensión a pensar y a explicar el autismo desde el punto de vista neurológico, y en el sistema de salud, en el gerenciamiento de salud, hay como un privilegiar, ¿no? El punto de vista de la evaluación neurológica, y realmente tiene importancia, pero tiene una importancia, un alcance y un límite de posibilidades relativas. Entonces,
¿qué lugar ocupó la neurología en esta historia del desarrollo hasta la concepción actual del autismo? Fue el punto de vista que le dijo al psicoanálisis: esto no puede ser un problema psicoanalítico, porque estos chicos tienen en los compromisos que expresan en su comportamiento, en estas tres áreas, vínculos y relaciones sociales, tempranamente hablando, por eso se evalúa a nivel del contacto ocular, la expresión facial, la postura, el movimiento, la reacción con el contacto físico, mucho antes incluso que el lenguaje, que ya es temprano, porque estamos hablando de 1 año y medio, 2 años de vida. Las características de los comportamientos y esta dificultad en el desarrollo del lenguaje. Claramente se trata de un problema de desarrollo. Claramente no se trata de un problema psicológico en el sentido psicoafectivo o psicoanalítico. Y la historia volcó la balanza a favor de esta hipótesis que es la de la neurología. ¿Por qué es importante? Hoy en día la neurología nos sirve más para descartar problemas o más bien para diferenciarlos, diferenciar lo que voy a plantear ahora, ¿no? Que hay muchos problemas diferentes en naturaleza, en procesos, en sus leyes, que tienen características similares, pero en su manera de entenderlo, en su naturaleza, en su explicación, son diferentes, aunque son parecidas las maneras de diferenciarse. Como las palabras, hay palabras que se dicen igual y significan cosas bien diferentes. El campo clínico implica tratamientos, pronósticos, cursos de desarrollo bien diferentes. Para eso es importante la neurología, ¿no? Y sobre todo en la historia porque dio este primer puntapié para preguntarse entonces si esta hipótesis era razonable. Y van a ver que es una hipótesis muy razonable en dos aspectos. Primero, porque es comprensible, es muy lógica, y segundo, porque mostró que desarrollándola y desarrollando un tratamiento, la solución del problema confirma la naturaleza con la que estoy explicando el problema. Es decir, la hipótesis del desarrollo como principal problema del autismo genera un tratamiento que se va a preguntar, va a tratar de responder esta pregunta. Si fuese el desarrollo, primero, si es posible pensar en el desarrollo como la causa del autismo, ¿se puede intervenir en el desarrollo? Si sabemos y pensamos que se puede intervenir, desarrollamos un tratamiento con estas características. Y este es el tratamiento contemporáneo. Si esto era cierto, este tratamiento va a expresarse, va a manifestarse en fuertes niveles de eficacia clínica. Este tratamiento mostró niveles de eficacia clínica en el 90% de los casos en tratamiento. Esto es muy importante que plantearlo, aunque es polémico, ¿no? Y llevaría mucho tiempo debatirlo, pero es un hecho porque es basado en evidencia, en una evidencia metodológicamente robusta y revisada críticamente durante décadas, que confirmaron que se puede estar a favor o en contra, pero que la evidencia es técnicamente y metodológicamente robusta en tratamientos que se estiman en 2 o 3 años, pero que tienen algunas características. Tienen que empezar tempranamente. ¿Por qué tienen que empezar tempranamente? Porque se va confirmando la idea de que el problema del autismo está muy relacionado con el desarrollo. Bien, ¿qué es el desarrollo? Acá está la diferencia, ¿no? La neurología piensa neurológicamente y piensa en términos de neurodesarrollo o desarrollo neurobiológico. En ese sentido, le pide, entonces, da un salto histórico importante y ya nos vamos llegando en todo este debate de los años 40 hasta los años 60, donde la neurología se empieza a hacer fuerte y le pide a la psicología que intervenga con estos chicos, pero no al psicoanálisis. Había otra psicología que estaba tomando fuerza en Estados Unidos, que era la terapia del comportamiento. Que es algo, por cierto, que en nuestra región es difícil de entender porque desde muy temprano fue una región muy reactiva contra la psicología del comportamiento. Entonces hizo que no haya generaciones formadas en psicología del comportamiento, terapia del comportamiento.
comportamiento, ¿no? El rechazo radical que hubo en la región, y que con fuerza hasta hace no tantos años atrás abrazó vehementemente el psicoanálisis como modelo oficial, por decirlo de alguna manera, provocó desatender a los desarrollos de la psicología del comportamiento. ¿Y qué pasa? Ya estamos en los años 60, no estamos en la psicología del comportamiento de principios del siglo pasado, sino en una psicología que ya había acusado recibo de toda lo que se llamó la revolución cognitiva en el campo de las terapias del comportamiento y en la ciencia psicológica básica. ¿A dónde voy con todo esto? La neurología le pide a los psicólogos del comportamiento clásicos, que también se llama análisis y modificación del comportamiento, que podemos pensar, eh, exagerando un poco, pero nombres que recibieron históricamente, ¿no? Arquitectos e ingenieros comportamentales, ¿no? Gente especializada en analizar, ¿no? Y modificar comportamientos. eh, Le pedía lo siguiente: miren, estos chicos no tienen un problema familiar de las relaciones tempranas, tienen un problema del desarrollo. Hay cuestiones que no van a suceder y otras que están sucediendo que son problemáticas. Hay comportamientos que son disfuncionales excesivamente y que tienen que decrecer o tienen que eliminarse, y hay comportamientos que son muy funcionales, por caso el lenguaje, por caso el contacto ocular social, eh, que no están, no aparecen, y sería bueno que estos chicos aprendan, se les enseñe estos comportamientos, los adquieran, y los que tienen de manera deficitaria y son funcionales se puedan robustecer, ¿no? Y puedan fortalecerse esas conductas. Bueno, para ser simple, ¿no? Los ingenieros del comportamiento aceptaron este desafío, empezaron a trabajar con estos chicos, y ahí aparece en los años 60 el paradigma que es el antes y el después, ¿no? Empiezan durante los años 60, se desarrolla fuerte en los años 70 y hace la primera publicación. Fíjense en el nivel de trabajo que hay detrás, ¿no? El doctor Lovaas, que en general se habla del método Lovaas, no hay un método Lovaas, hay un doctor en psicología que dirigió un equipo muy grande durante décadas, ¿no? En la Universidad Californiana de Los Ángeles, un programa de investigación clínica universitario que marca la diferencia cuando uno habla de tratamientos, abordajes o novedades, ¿no? No es lo mismo la ocurrencia de un psicólogo o de un grupo que un trabajo de investigación de más de 20 años en un programa universitario que se llamaba eh, el programa, la definición era Young Autism. Yo pronuncio bastante mal el inglés, lo leo muy bien, como la mayoría de los profesionales de la salud, que no sería el joven autista, sino nosotros tenemos que traducir como el autismo preescolar, programa de tratamientos para el autismo temprano en el sentido preescolar, de los primeros años. Esto se desarrolló, un programa de abordaje comportamental, pero que empieza tempranamente. La edad de inicio era entre los 3 años y medio y 5 años y medio, con tratamientos que se estimaban entre 2 a 3 años y con resultados positivos en el 90% de los chicos tratados. Positivos, estoy diciendo muy positivos. Chicos que entre los 6 y 7 años empezaban el primer grado en una escuela convencional, común, no especial, sin apoyo terapéutico y el seguimiento de los chicos no era solamente entrar, ¿no? Forzando las cosas, sino que el objetivo detrás del tratamiento es que el chico había adquirido las herramientas suficientes para que sin tratamiento poder lidiar con el mundo que correspondía para su edad. Ir a la escuela, vivir, llevar su vida. Y hacer el seguimiento de esos chicos y ver que a lo largo de los años, 5 o 10 años, esos chicos se mantenían observadores ciegos que no sabían de un grupo de chicos quienes habían sufrido el problema del autismo tempranamente y quienes no. Esos chicos a lo largo después de los años siempre se mantuvieron indistinguibles respecto de chicos que nunca tuvieron un problema similar al del autismo, ¿no? ¿Qué pasó para llegar a semejante nivel de éxito que difícilmente hoy los que se llaman las novedades o los abordajes que están de moda alcancen esos resultados y tengan ese nivel de robustez de
de evidencia detrás, ¿no? Y metodológicamente demostrada detrás, ¿no? Por eso es importante esta charla, yo la quise dar independientemente del curso que dictamos aquí, porque creo que es importante la divulgación en el ámbito universitario de lo que se sabe de algo, independientemente de lo que se dice y lo que se repite y lo que va de boca en boca recomendándose sobre algo, ¿no? Porque realmente es menos la cantidad de gente que se pone a trabajar, a formarse en estos programas que llevan tiempo incorporar, que no son técnicas, no son recetas, no son tips, llevan tiempo a aprender, incorporar, pero que realmente han demostrado y han sido revisados una y otra vez en el mundo, aunque a veces muy criticados, ¿no? En las tribunas de divulgación general, pero en el mundo han sido permanentemente ratificados, ¿no? Y todavía no superados. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que la neurología entiende neurológicamente el desarrollo como neurodesarrollo o desarrollo neurobiológico. ¿No? ¿Y qué pasa? Cuando le pide un tratamiento, a los psicólogos le pide un tratamiento que se llama educativo. Enseña algunas conductas y desenseña otras en beneficio de estos chicos. Y ahí es donde la psicología, ya en los años 60, llegando a los años 70, dice, bueno, muy bien, pero yo les voy a contar algo, quedan 10 minutos para el espacio de las preguntas, yo les voy a contar algo que ustedes van a entender muy bien. La psicología parte, desde cualquiera que estudie psicología o áreas afines, los primeros 2 semestres, estudia algo que se llama la psicología del desarrollo normal, que explica algo muy básico. El comportamiento humano, por eso se llama cognitivo-comportamental el abordaje, y no meramente conductista. El error es pensar que el abordaje comportamental tiene una explicación conductista del autismo, y no es así. El abordaje comportamental tiene una explicación evolutiva del autismo, es decir, basada en esta idea del desarrollo. ¿Pero qué le agrega? No es solamente el desarrollo neurobiológico. Ya en los años 30, la psicología del desarrollo, que se llama el desarrollo normal o psicología evolutiva, había demostrado una obviedad, lo que acaba de decir, que se está diciendo recién. El comportamiento humano, por básico que sea, está siempre organizado por estructuras muy complejas, inteligentemente organizadas, que tienen múltiples niveles y niveles fuertes de coordinación entre los niveles que la componen. Entonces tiene mucha organización, mucha coordinación, y son estructuras muy complejas e inteligentemente organizadas. ¿Me siguen hasta acá? Y esto es una obviedad. El comportamiento humano no es una secuencia de estímulos y respuestas, sino piensa en el contacto ocular, se mira a los ojos, piensa en el lenguaje. A los 18 meses se habla, se expresa una coherencia sintáctico-gramatical que corresponde con la lengua a la comunidad donde pertenezco. Esto no es estímulo-respuesta, pero del contacto ocular, que es mucho más temprano, es una relación de comunicación social, es reciprocidad social, es comunicación, es significativo. Y todo esto le hace decir a la psicología que el comportamiento humano, desde muy temprano, claro que está estructurado, entonces por estructuras que no vienen dadas desde sí, sino que se van desarrollando con el tiempo. Desarrollo, durante la infancia. Ahora, estas estructuras, muy tempranamente y en los comportamientos más básicos, no pueden pensarse reduciéndose meramente a lo neurobiológico, sino ya en los comportamientos más básicos, por eso hablamos de comportamientos básicos, por eso hablamos de intervenciones tempranas, el comportamiento está estructurado y está lo que llamamos entonces psicológicamente estructurado. Es lo que llamamos estructuras no neurobiológicas, sino estructuras cognitivas complejas. Pero acá la trampa está en que no imaginemos el lenguaje en su forma ya más crítica y franca, que es una estructura cognitiva compleja y bastante temprana. Pero a los términos del desarrollo, 18 meses es temprano, pero es relativamente tardío. Piensen en el contacto ocular. El contacto ocular ya tiene lo que se llama coordinación perceptual y motora. Es decir, hay más que neurobiología desde el inicio. Hay sobre lo neurobiológico algo que llamamos lo psicológico.
que tienen que ver con lo simbólico, con lo lógico, con lo social. El contacto ocular es un comportamiento social, no meramente neurobiológico. Entonces, la psicología redefine el problema del autismo. Es un problema del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, sus comportamientos están organizados por estas estructuras que no vienen dadas del nacimiento y tienen que desarrollarse. Ese desarrollo se da en el tiempo, se da durante la infancia, y las estructuras que desde temprano organizan los comportamientos más básicos, que se concatenan después con los comportamientos posteriores durante el desarrollo, que son su condición de posibilidad, esas estructuras también sobrepasan, piensen en el lenguaje, sobrepasan lo neurobiológico. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar cuando vemos un comportamiento en tantas áreas afectado, como el del autismo, y tan tempranamente? Tenemos que estudiar con esta hipótesis. ¿Hay un desarrollo normal? ¿Qué quiere decir un desarrollo normal? Este desarrollo de estructuras cognitivas complejas tiene una forma normal, es decir, normalmente ocurre de una manera. ¿Hay una manera en la que normalmente ocurren este desarrollo de estructuras? Y sí, es lo que estudia la psicología del desarrollo normal. La forma en que normalmente ocurren estas etapas, que también se llaman estadios. Entonces, nace una hipótesis razonable del autismo. ¿Es razonable pensar que este normal desarrollo, que quiere decir cómo normalmente ocurren las cosas, no quiere decir normal anormal, es como eh, normalmente en primavera, ¿qué hace? Bueno, es una etapa de lluvia, normalmente llueve. En invierno normalmente hace frío, no es que esté bien o mal, es como normalmente suceden las cosas. Este desarrollo, tal como ocurre normalmente, puede afectarse, y bueno, la hipótesis ya es mucho más razonable que la de una psicosis infantil. La hipótesis ya es mucho más razonable que la de mero compromiso neurobiológico. ¿Por qué? Porque a los 18 meses, un signo tan marcado en el autismo, que es la no aparición del lenguaje, nos marca que en el desarrollo normalmente, ya a los 18 meses, ya hay un desarrollo psicológico más que neurobiológico que hace posible algo tan complejo como el lenguaje, que es el paradigma de cosas que suceden antes, insisto, el contacto ocular, la postura socialmente involucrada, vincularmente, diádicamente, dualmente, la postura para ser alzado, para ser abrazado, el contacto ocular, todo esto tiene un carácter social, simbólico, psicológico, y tiene detrás estructuras cognitivas complejas. ¿Existe el desarrollo? Sí. ¿Existe el desarrollo psicológico? Sí. ¿Son procesos? Sí. ¿Pueden estar comprometidos? Claro, estudiamos eso. El autismo empieza a pensarse como un trastorno de los procesos generales por básicos, más básicos y tempranos del desarrollo psicológico. Cuando intervengo lo más tempranamente posible. Ahora, la pregunta, y nos quedan unos 2 minutos para introducir este tema, y después yo voy a leer algunas de las preguntas que ya tengo ahí en lista. ¿Se puede intervenir sobre esto? ¿Se puede influenciar en el desarrollo? Sí, bueno, ya no es entonces análisis y modificación de conductas, porque el desarrollo es un proceso complejo, fuertemente autónomo, pero con una autonomía relativa. ¿Relativa a qué? Al mundo, a lo social. Se puede influenciar porque el mundo influencia en el desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando desarrollo el lenguaje, tengo 18 meses de vida y si nací en Argentina, desarrollé el castellano. Y si nací en París, desarrollé el francés. Y si nací en Londres, desarrollé el inglés. El mundo moldea el desarrollo. Entonces, ¿qué es importante como factor de influencia en el desarrollo? Entonces, el abordaje comportamental ya no es análisis y modificación de conducta, es análisis y me interesa modificar la conducta, no la estructura que la hace posible. No me interesa enseñar un resultado, sino generar el instrumento que hace posible el resultado. Bueno, entonces, ¿qué trabajo sobre estructuras? ¿Y qué quiere decir trabajar sobre estructuras? Sobre el proceso de desarrollo que las hace posible, porque las estructuras no se ponen ni se quitan, se desarrollan. Entonces, ahí nace un tratamiento que se centra en el análisis y la modificación de los procesos del desarrollo, porque le interesan las estructuras y no la punta del iceberg, no la conducta.
Entonces el conductismo no es modificar conductas, es analizar y modificar las estructuras que organizan esas conductas. Entonces, ¿qué es? Es intervenir sobre el proceso del desarrollo. Entonces, ¿cuándo es mejor? Cuanto más temprano, mejor. Porque como el desarrollo es un orden secuencial de producción de estructuras que se van dando unas respecto de las otras, una desde las otras, cada una determinando la posterior, entonces, cuanto antes organizo un tratamiento, ¿sí?, más impacto voy a tener en alcance, en el tiempo y en profundidad, a beneficio de la vida del chico. Esa es la hipótesis contemporánea del autismo. El desarrollo psicológico y el comportamiento como la comunicación con el mundo, el comportamiento como comunicación social. Las estructuras se pueden desarrollar en el mundo y solo y exclusivamente en el mundo. ¿A través de qué? A través de lo que el chico hace. ¿Por qué el chico habla a los 18 meses? ¿Porque le cae el lenguaje del cielo? No, porque durante 18 meses, 365 días del año, el chico estuvo trabajando en la posibilidad de adquirir el lenguaje. Su experiencia en el mundo, que principalmente es lúdica, pero produce la segunda condición fundamental del desarrollo psicológico, la relación y la comunicación con el mundo. Entonces, ¿cuál es el ABC del abordaje cognitivo-comportamental? No enseñar y modificar conductas. Organizar experiencias de aprendizaje significativas que tienen que ver con el chico en su interacción con el mundo. Acompañar la relación del chico con el mundo, conservando, Lomas decía, el aprendizaje y la felicidad van juntos, conservando el carácter lúdico, de diversión, de disfrute que tienen que tener durante la infancia estas experiencias, pero que agreguen ajustes que hagan que esas experiencias no modifiquen una conducta que en sí mismo sea funcional, sino que sea funcional a poder modificar el curso de desarrollo lo más temprano posible. Entonces, trabajamos en imitación, trabajamos en el contacto ocular y vamos trabajando progresivamente en unidades concatenadas que son estratégicas a influenciar y modificar las estructuras que organizan las conductas y no meramente las conductas. Bueno, esta síntesis apretada me parece que refleja bastante bien cómo se llega desde una hipótesis razonable a un tratamiento razonable, realista y realizable. ¿Se puede intervenir en ese desarrollo de estructuras cognitivas que organizan el comportamiento? Sí, ¿cómo? A través del comportamiento. ¿Qué hace este programa, ¿no? Y voy a terminar acá y voy a dar paso a las preguntas. Fue muy revolucionario en los años 70, porque es importante para pensar muchos de los dispositivos de abordaje actuales. Lomas saca al chico de las instituciones, de los consultorios, de los gabinetes, de la cantidad de sesiones, de las internaciones, y lleva el tratamiento a la casa de los chicos. Organiza equipos de trabajo en el entorno social natural donde el desarrollo es posible. ¿Por qué? Porque no trabaja con conductas, trabaja con experiencias, ajustando y acompañando la relación del chico con el mundo. ¿Y dónde es el mundo del chico? En su casa. Y depende de la edad, en la casa y en la escuela. Entonces el tratamiento pasa de los contextos institucionales a los contextos sociales naturales. Y esto lo cambia todo. El tratamiento empieza a ser intensivo en cantidad de horas porque el desarrollo tiene tiempos mínimos de duración, como una planta que tiene que crecer, tiene un tiempo, el desarrollo tiene sus tiempos mínimos y hay que respetarlos, pero tiene sus pasos y sus organizaciones, sus secuencias, que hay que conocerlas. Entonces el tratamiento se lo conoce como intensivo y estructurado. No porque sea rígido, porque felicidad y aprendizaje van de la mano. El tratamiento cognitivo-comportamental del autismo se define en un programa de aprendizaje en entornos sociales y naturales para el chico. Lo que, al que más o menos esté el tema, se va a dar cuenta que lo que se llaman las novedades del abordaje del autismo, pocas novedades son frente a este gran modelo contemporáneo, pero ya clásico. Bueno, hasta acá, ahora es momento de que yo me calle, lea algunas preguntas y deme un minuto para organizar, por lo menos poder contestar algunos. Eh, bueno, voy a anotar yo, denme un minuto.
Bueno, vamos por algunas, ¿sí? Si no me voy a perder los 15 minutos que nos quedan en leerlas, y voy contestando algunas, y desde ya agradecerles, ¿no? Somos unas 250 personas, y nada más que agradecido no puedo estar, ¿no? La verdad, la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. Una de las primeras preguntas es si hay etapas o grados del autismo. Bueno, todo problema tiene grados, ¿no? Eh, en general, la idea del espectro autista generó la concepción de grados de apoyo más que grados del espectro, ¿no? El problema de pensar que se usa bastante con esta denominación de espectro del autismo, hablar de grados lleva bastante confusión. En general, sí, la respuesta es sí, el autismo como un campo clínico problemático, ya sea que lo llamemos enfermedad, síndrome, eh, trastorno o mera condición, puede ser una condición, pero lo cierto es que a las personas que la tienen la condición le trae aparejado muchos problemas, ¿no? Ahí recomiendo un libro autobiográfico, Atravesando las puertas del autismo, de Temple Grandin, que es excepcional, ¿no? Y hay una película creo que de HBO, ¿no? Que se lleva el nombre de Temple Grandin, así se llama la película, ¿no? Lo difícil que es convivir con esta condición, ¿no? Independientemente de los nombres que le demos. Hay grados, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos del tratamiento eficaz, estamos hablando del autismo típico, no estamos hablando de autismo de alto rendimiento o autismos leves. Por eso es importante metodológicamente la investigación, ¿no? Se compararon 60 casos que se reunieron para que puedan ser comparables metodológicamente en 20 años esos casos, y lo que se dice del trabajo de este programa de tratamiento que llevó adelante la Universidad Californiana de Los Ángeles, que lo que queda claro que los chicos se recuperaron y no se explica por ninguna otra razón que no sea por el tratamiento. Lo otro que queda claro es que los 60 chicos tenían un autismo franco y crítico, ¿no? Pero por supuesto que hay grados. Eh, bueno, ¿qué lugar ocupa el medio ambiente en el desarrollo? Todo, todo. Y creo que un niño con autismo lo desarrollaría de la misma manera estando en otro ambiente. Bueno, justamente la clave del tratamiento eficaz es que el desarrollo transcurra en el medio ambiente. El tratamiento tiene que transcurrir ahí. Por eso se habla en el modelo clásico de 20 a 40 horas semanales. La clave está en que aprendizaje y felicidad tienen que ir de la mano. Uno dice, bueno, como un tratamiento, si uno ve con el modelo de la hora de sesión, o le parece como estresante, ¿no? Estresante va a ser según la habilidad y la competencia que tenga el equipo y las experiencias que organicemos, ¿no? Hay chicos que se pasan esa cantidad de horas en un kinder a esa edad y la pasan bien y no se estresan, ¿no? Un tratamiento no tiene que ser estresante, ¿no? El trabajo que buscamos no es el chico trabajando, sino el chico divirtiéndose y el desarrollo trabajando y nosotros haciendo ajustes y acompañándolo, ¿no? Acá, un tema bien interesante sobre el que yo puedo opinar poco, pero no quiero evitarlo, ¿no? ¿Qué opinas sobre la intervención de dietas alimenticias? Bueno, es el único tema que nosotros no tratamos, en primer lugar, por dos cuestiones. Primero, porque no es mi especialidad, yo estoy doctorado en el campo de la psicología. Segundo, porque efectivamente cuando uno entiende la hipótesis del desarrollo, es suficientemente clara y su puesta en práctica en el tratamiento soluciona el problema. Pero no obstante, cuando uno piensa la cantidad de casos de autismo que hay, estamos hablando de lo que se llaman eh, eh, intervenciones, sino también intervenciones basadas en dietas, en suplementos nutricionales, dietarios, y hay dos grandes hipótesis, ¿no? Las cuales son, a mi humilde modo de entender, dudas razonables. Es decir, el autismo crece tanto, el autismo sucede con los niños. Bueno, ¿dónde va a buscar uno entonces? ¿No? Si nos atamos al pasado psicoanalítico, bueno, vamos a buscar en la responsabilidad de los padres. Esa idea fracasó. ¿Dónde podemos ver tanta cantidad de crecimiento en una condición o en un síndrome? No es tan fácil de explicar. Entonces hay dudas razonables que aparecen. Bueno, o será la alimentación, o será la vacunación, o será factores químico-ambientales de intoxicación.
porque tenemos que buscar algo que sea común a mucha cantidad de chicos, donde algunos sean afectados y muchos otros no, pero la cantidad de chicos afectados, bueno, hay muchas cosas para tomar en cuenta. Una es, ¿estamos seguros que el diagnóstico se está haciendo de manera prudente? Porque esta también es una variable. La mayoría de los chicos pasa por un diagnóstico. Ya nos pasó con el trastorno de déficit atencional. Si el diagnóstico se hace demasiado a las apuradas, en determinadas épocas, bueno, empiezan a crecer determinados tipos de casos. Ahí tendríamos que evaluar en un punto. Si no, se trata más bien de una responsabilidad profesional a la hora de diagnosticar, ¿no? No se está diagnosticando. ¿Y cuánto ayuda la idea de trastorno del espectro autista a mejorar y perfeccionar la precisión de diferenciar bien diagnósticamente? Porque hay muchas cosas que se parecen, pero el autismo se soluciona con la hipótesis del desarrollo psicológico. Los trastornos de una determinación, una condición más cromosómica, neurobiológica, no se van a solucionar con este modelo. Y la otra cuestión, no objeción, pero una observación fuerte que yo tengo que hacer, y sí, no es lo que yo crea sobre los tratamientos basados en dietas, sino la ratificación y la robustez metodológica que tengan, que no se alcanza sumando testimonios a favor, sino es como estamos pensando nosotros ahora con el COVID-19 y las validaciones que tienen las investigaciones de vacunas. Son varios pasos desde el punto de vista metodológico que tiene que cumplir un modelo de tratamiento para alcanzar evidencia. Mi recomendación es desalentar todo aquello que no tenga evidencia. Piensen ahora que había mucho entusiasmo con el desarrollo de vacunas en Oxford, hasta que en un caso apareció efectos colaterales. Bueno, y hasta antes de ayer no teníamos ese caso, ahora lo tenemos. No sabemos si dentro de 3 meses vamos a tener muchos casos en ese sentido. La regla de oro es los tratamientos, primero, es muy diferente cuando no hay un tratamiento basado en evidencia que sea eficaz. Acá yo no creo que se me pueda convencer con facilidad que no haya un tratamiento eficaz basado en evidencia. El problema es que la mayor parte de las veces no se lleva adelante el tratamiento que corresponde, basado en evidencia y correctamente instrumentado. Entonces se abre un abanico de posibilidades, de expectativas que son muy legítimas y parecería habilitar a ensayar con intervenciones que no están todavía suficientemente validadas. El camino, la regla de oro es impulsar que haya estudios que validen con más fuerza esta, entre otras alternativas. Después hay otras alternativas que en realidad son capítulos del programa de la Universidad Californiana de Los Ángeles, ¿no? Pero esto realmente, el tema de la dieta es lo realmente diferente en la época contemporánea, ¿no? Espero haber contestado y no he evitado la pregunta, ¿no? Bueno, si se puede, sí, la charla queda grabada y en el blog, ¿no? Así que los que no han tenido dificultad de escucharla, la van a poder seguir. Eh, bueno, acá hay un comentario muy interesante, no soy especialista, ¿no? Optometrista, hace un diagnóstico, me decís Romina, por un problema visual, y lo derivás justamente porque se puede tratar de un problema del desarrollo, ¿no? A ver si entiendo bien, lo derivás al pediatra y a la psicología pensando que es un problema del desarrollo. Yo creo que está muy bien, ¿no? Es una cuestión similar. Lo que ves vos es que el problema de visión no responde a determinadas reglas que son de tu especialidad. Pasó un poco en la relación con algo parecido con la hipoacusia, ¿no? Hay un caso que tiene que ver con el fundador de una de las asociaciones de padres, no me corresponde a mí nombrarla, ¿no? Pero es un libro, ¿no? Ignacio Niño Mundo, cuentan cómo el primer diagnóstico que recibe de alguien que, bueno, en esa época, estamos hablando en los 90, que cuando nace este debate, y gracias a esta asociación, ¿no? En la Argentina, que trae el programa de la Universidad Californiana de Los Ángeles, nace este debate en la Argentina, no hace tanto, entonces, estamos a la mitad de la década de los 90, en el siglo pasado. Lo primero que hace este médico es darse cuenta que el chico consultaba por problemas de hipoacusia, ¿no? Parecía no escuchar, ¿no? Es decir, yo le digo el nombre al lado y no reacciona, como si no escuchara.
pero frente a el crujido de un papel presta atención. Lo que decís vos, como lo que estoy planteando yo en el campo de la audición, es lo que se llama la idiosincrasia, perdón, en el desarrollo de las competencias cognitivas. La visión, la audición, la relación táctil con el mundo, ¿no? La percepción táctil, la sensibilidad auditiva, eh, es idiosincrática. Hay niveles de hipersensibilidad, hay niveles de hiposensibilidad, pero la distribución de competencias cognitivas, lo mismo en la espacio-temporalidad, eso da una relación de tensión con el tiempo de las cosas, las causas de las cosas, los tiempos de espera, la estructura de los medios ambientes, todo eso confluye. Está muy bien tu comentario, cada especialidad la puede ver desde su punto de vista, pero el punto de vista del desarrollo nos enseña a todos que todos estos procesos están coordinados en una especie de unidad central de procesamiento. Y esta convergencia de signos y de síntomas en el chico con autismo, en el procesamiento de información, en la espacio-temporalidad, en la sensibilidad, en la visión, hay chicos que no pueden mirar de frente y pueden mirar lo que llamamos por el rabillo del ojo, la visión periférica. Y así prestan atención. Y si prestan atención como comúnmente eh, el promedio poblacional presta atención, que es mirando a los ojos, o sea, el chico autista no es que no escucha de una manera diferente. Entonces hay un montón de cosas que no escucha del mundo. Ve de una manera diferente, entonces hay un montón de cosas que no ve. Piensa de una manera diferente, entonces hay un montón de cosas que no razona, no alcanza a comprender. El problema es, hay una frase de Lobas que es muy interesante. El medio ambiente promedio poblacional va perfecto con el chico promedio. El chico que no es promedio, el medio ambiente promedio, le es insuficiente. Entonces yo coincido con vos, la derivación a pediatría y a psicología. El problema que tenemos acá, tenemos que encontrar una pediatría que comparta este criterio de los procesos tempranos y psicológicos del desarrollo. Y una psicología que también comprenda esto y que entienda que el abordaje entonces cognitivo-comportamental es pensar la hipótesis del desarrollo, que incluye múltiples especialidades, la fonoaudiología, la terapia ocupacional, la integración sensorial, pero centrados en un modelo de abordaje y no en la fragmentación de terapias, ¿no? Espero haber contestado, estamos un poquito sobre la hora, pero bueno, todas las preguntas son interesantes, ¿no? Nelia, ¿se nace autista o es un problema en los primeros meses de la relación con los padres? No, bueno, todo lo que dije fue centrado a que no parece tener que ver con la relación con los padres, sino con una hipótesis mucho más general, ¿no? Donde los padres difícilmente, sin algún ajuste, ¿no? Sepan ayudar, ¿no? A un desarrollo que viene dando señales idiosincráticas, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que tempranamente el problema está presente y cuanto más temprano aprendamos a trabajar, cosa que para los terapeutas es todo un desafío, ¿no? Trabajar tan tempranamente en este problema y no en otros, ¿no? En este problema así definido. La persona con buena terapia puede salir adelante. Bueno, lo que han demostrado estos tratamientos, que en 2 o 3 años de tratamiento, empezando tempranamente, a casos típicos, que son la mayoría, no quiere decir, como dije antes, que no haya casos graves, el problema encuentra una solución en 2 o 3 años. ¿Cómo me doy cuenta que del autismo, en qué momento, cuál sería lo primero que tengo que observar para saber si hay autismo? Estos 3 ejes del comportamiento y el diagnóstico 70 años después sigue siendo principalmente comportamental. Es típica la forma de manifestarse el autismo con grados, pero muy típica. Solamente hay que tener cuidado de diferenciarlo y distinguirlo de otras condiciones que pueden ser neurobiológicas y tener otros pronósticos y merecer otros tratamientos, pero el autismo se hace visible por su diferencia temprana. Y los padres siempre saben. Por eso la pregunta anterior sobre la pediatría. A veces la pediatría deja pasar, ¿no? Lo digo con respeto, pero es el testimonio de los padres, deja pasar un tiempo con aquello de que cada chico tiene su tiempo. En general los padres se dan cuenta, sobre todo padres que tuvieron otros hijos, se dan cuenta que algo pasa, ¿no?
como dicen los americanos, ¿no? Hay algo que no está bien, hay algo que no está funcionando, no me doy cuenta, ¿qué es? Eh, por eso es importante la divulgación de estas concepciones basadas en evidencia y contemporáneas del autismo, ¿no? Que implica la formación también de las otras especialidades, ¿no? Bien. Eh, bueno, y Silvia Esquivel un poco dice por qué todavía hay cuestiones que se desconocen en el campo de la pediatría. No, yo soy psicólogo, yo cursos con diferentes formatos en diferentes instituciones, hace más de 10 años que me dedico a este tema, y lo que vemos es que la especialización en este campo, que debería ser de formación general, porque es tan presente el campo del autismo que ninguna de las especialidades, terapia ocupacional, fonobiología, psicología, psicomotricidad, en ningún campo va a faltar la participación de la intervención en el campo del autismo, ¿no? Entonces, es un problema que no se enseñe bien en la formación general, porque después la especialidad en la mayoría de los profesionales es autodidacta, ¿no? Y eso lleva a una disparidad de competencias y de calidad en la prestación enorme, ¿no? Por eso mi interés fue divulgar, dar un puntapié para abrir un debate y que cada uno juzgue desde su práctica o el tratamiento que está recibiendo, ¿no? Alguien que quizás conoce más cerca o más directa o indirectamente, ¿no? Eh, bien, bueno, se nos ha ido el tiempo, ¿eh? Espero que les haya servido, y para mí fue un honor compartir mi experiencia de todos estos años con una audiencia que, bueno, este espacio es el que me permitió la UTR, ¿no? Hablar para tantas personas en un tema que quiero tanto, me tomo muy en serio y con compromiso y responsabilidad, que es lo que descuento, ¿no? en cada uno de ustedes al haber participado de esta charla. Entonces, bueno, había más preguntas, las agradezco todas, pero me ha alcanzado el tiempo para contestar que tampoco seleccioné, más que nada la fui leyendo y contestando todas las que pude. Entonces, bueno, los que llegaron un poquito más tarde, yo soy el doctor Eduardo Cosi, y bueno, hasta acá llegué y me despido de ustedes y les agradezco haber participado del encuentro.